Vamos a orar, vamos a empezar orando y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, como siempre, para que nos hable, para que abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, porque este Apocalipsis, eso es como una película de Netflix. Es como una serie donde todos los días uno no se quiere perder el capítulo porque cada vez se pone más intenso y de ver que nosotros somos protagonistas ahí, pues mejor dicho, lo que nos toca aprender para prepararnos cada vez más. Entonces vamos a orar. Amén. Padre Santo, gracias. Gracias por este momento que nos permites entrar a tu presencia para saber más de ti, para escuchar tu voz, para leer tu palabra, para, Señor, estar dispuesta, Señor, a recibir de ti, solamente de ti. Hoy queremos que tu Santo Espíritu inunde nuestro corazón, inunde nuestra mente, Señor. No queremos, bendito Dios, nada que nos distraiga, gracias, absolutamente nada, Señor. Hoy queremos ese silencio total, Señor, de tú con nosotros, bendito Dios, cara a cara, para que profundicemos más, Señor, en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos apartado, gracias por habernos limpiado y habernos hecho nuevas criaturas, porque así somos, Señor, embajadoras de Cristo, ciudadanas del cielo, y queremos conocer más lo que es tu reino, para que podamos nosotras, Señor, aquí en la tierra, ser testimonio, ser instrumentos en tus manos de bendición, de ayuda, Señor, y también de pelea, Señor, de pelea contra el enemigo que quiere arrebatarnos muchas almas, Señor, que todavía están atadas, que todavía están en la sombra, en la oscuridad, y queremos ser esa luz en medio de la oscuridad. Hoy te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, para que todo lo que se diga aquí sea conforme a tu voluntad, a tu palabra, que no nos desviemos ni izquierda ni derecha de tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úngenos, Señor, úngenos cada cosa que hagamos, que pensemos, que sintamos, para que todo lo que salga de nuestro corazón sea tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con Apocalipsis 6. ¿Quién lo quiere leer? Me gustaría hacer este ejercicio. El Apocalipsis 6 tiene varios versículos y nos va a hablar de cuatro jinetes. Hola Gladys, ¿cómo te va? Y nos va a hablar de cuatro jinetes. Casi no puedo entrar. Sí, ¿por qué? Entonces vamos a hablar de los sellos. Se llama los sellos, el capítulo 6. Entonces, cada sello me gustaría que lo leyera una persona. Te escuchan cortado. ¿Sí? Ay, qué vaina. ¿Todas me oyen bien o no? ¿Que lea? ¿Ah? No. Te escuchan entrecortado, yo no. La escucho entrecortado, Carmen. Entrecortado. ¿Quién más me oye entrecortado? Sí, ¿y eso qué? No. Yo sí la escucho bien. Miriam, no ¿me escuchas bien? ¿Y Mayra? Yo estoy escuchando bien ahorita. Carmen, ahora no te veo. Yo también te escucho cortada. Cortado, sí. Está cortado. Quedas quieta a ratos. Ahí está quieta. Ahí está. Que entramos todas? ¿Ah? No, ahí está. El internet está bien. Sí, es que... Perdimos la maestra. Sí, se quedó así en stand-by. Bueno, entonces quiero que cada una lea un versículo donde está el sello. Son 7 sellos, cada una va a leer un sello. Entonces, comencemos por Carmen. Carmen va a leer del versículo 1 al versículo 3, o sea, el 1 y el 2. Alejandra va a leer del versículo 3 al versículo 4. Yo paso, Carito. Altagracia va a leer del versículo 4 al versículo 5. Mari Carmen, ¿puedes leer? O Mayra, el versículo 5 y el versículo
al versículo, espérate, 7. Consuelo, ¿puedes leer? Del versículo 7. Apocalipsis. Apocalipsis 6. Estamos leyendo los sellos. Apocalipsis. ¿Qué? ¿Apocalipsis qué? 6. 6. Ok. 6. ¿Qué más? Alejandra. ¿Ya te dije, Alejandra? Me dijiste, perdona, tú me dijiste el 7, solamente Del- el 7. Del 7 al 8. 7 y 8. Ok, listo. Y Alejandra, el 9, el 10, hasta el 12. El 9, 10 También y me 11. diste, y me diste el 3 y el 4, ¿sí? Ah, sí, porque es que Ah, bueno. Mari Carmen no puede leer porque está con Right. los niños y Gladys tampoco. Y bueno, yo leo el siguiente. Listo. Tú Igual lees leo. hasta el 11, yo sigo adelante. Bueno, entonces comenzamos con Es Carmen. que mandé a hacer las gafitas para poder leer y me las entregan hasta mañana. Voy a estrenar gafas. Entonces, Bueno, entonces empezamos con Carmen. Ok, el cordero rompe las primeras 6 sellos. Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven, levántate, ven, levante la vista y vi, levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Bueno, dejemos ahí, porque no quiero leerlo todo porque después nos perdemos. ¿Qué entendieron ahí de lo que leyó Carmen? Lo voy a volver a leer, presten atención. ¿Todavía me oyen entrecortada? ¿Sí? No. escucho recortado y queda quieta. Y estoy en donde tengo el internet, que mi esposo salió temprano. Se desconectó y estoy en donde cuando trabaja. el cordero rompió el primero de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces, en este estudio sobre el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a entender el contenido de los rollos que serían abiertos solamente por ¿quién? Por el único digno de hacerlo, que es el Cordero, el Señor Jesucristo, el único, el único. Entonces, el primer sello es el caballo blanco. Juan era el que estaba mirando y uno de los seres vivientes fue el que le dijo, ven. Entonces, no le estaba diciendo a Juan, ven, le estaba diciendo al caballo, ven. Entonces salió el caballo y salió el jinete. ¿Cómo era el caballo? Cuando el cordero abre el primer sello, entonces sale el caballo blanco y montaba un jinete que llevaba un arco, pero ese arco no tenía flecha. Ustedes saben que todos los arcos pues tienen una flecha. Este no tenía una flecha. Entonces vamos a ver qué significa el caballo blanco, qué significa el jinete con el arco. Entonces, esto va a pasar después, ¿no? Esto es en un futuro. Entonces, estamos hablando de ese jinete, se llama el anticristo. Ese es el anticristo. Entonces, muchos piensan que ese jinete blanco, en caballo blanco, es el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no aparece sino está Apocalipsis 19, cuando ya pasa la gran tribulación. Estamos empezando a abrir los rollos. O sea, estamos empezando a que el Señor, el Cordero, es el que está abriendo los sellos. Él es el que está mandando a la gente a la tierra, a los jinetes a la tierra,
para lo que va a pasar. Nosotros, ¿qué va a pasar? Nosotros ya no estamos aquí. Nosotros estamos ya porque el Señor ya llegó por nosotros. Entonces ya sabemos que el rapto ha llegado. Entonces ahí es donde el Señor Jesucristo empieza a abrir los rollos. ¿Quién va a salir como jinete en el caballo blanco? El anticristo. Entonces, no se confundan con el Señor Jesucristo, no es el Señor Jesucristo. Primero, ¿por qué? Porque a este jinete se le da una corona. Él tiene una corona, un arco, no se le da nombre. Y lo que va a traer es desolación, va a traer hambre, va a traer un caos terrible a la tierra. En cambio, Jesucristo, Cristo, va a traer la perfecta paz, la equidad y la humanidad. Entonces vamos a ver, el caballo blanco simboliza la victoria. El anticristo llega como victorioso, como gobernador a la tierra. Llega para gobernarla por 7 años, ¿no? Es la corona, simboliza que él va a reinar aquí en la tierra. Es una persona que tiene autoridad en la tierra. Entonces miremos Apocalipsis 12, 2, ¿qué dice? Dice, estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto. Ahí está hablando del anticristo. Y en Apocalipsis 13:1 dice, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Ese es el anticristo. Entonces, ese anticristo lo que va a hacer es gobernar por 7 años. ¿Qué significa el arco? Un arco es para matar, ¿cierto? Un arco es para hacer guerra. Pero este arco, que es símbolo de guerra, no tiene flecha. Entonces, al no tener flecha, lo que significa, lo que representa es que va a haber una guerra sin sangre. Porque el anticristo va a engañar a las personas con una fachada de querer hacer la paz, de hacer la diplomacia política, social, de querer unir el sistema económico, de querer hacer una sola religión, Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el Foro Mundial Económico y lo que está pasando con Israel y su plan de paz, eso es como una antesala. Exacto. O sea, todo lo que estamos viendo es el Señor preparándonos para lo que va a pasar. Pero todavía no ha pasado. ¿Ves? Entonces, es el Señor como mostrándonos la película, ¿no? Pero entonces, ahí yo te pregunto, pues según lo que he entendido, esto va a pasar, pero nosotros no vamos a estar. No. Se supone que nos vamos a encontrar primero con él. Sí. Ah, ok. Sí, nosotros ya no estamos acá. Ah, ok. ¿O sí, no? Sí, era como para aclarar ese sí. punto. Gracias. Y vamos a ver, ahorita vamos a ver otro sello donde hay unos que se van a quedar. No todos nos vamos a ir. Hay unos que el Señor coge y hay otros que se quedan. Entonces, seguro. Bueno, ahora vamos a ver eso. Entonces, sí, lo que quiere hacer el anticristo es eso, ¿no? Que con esa fachada de paz, con esa fachada de que yo vengo a hacer la paz, entonces la diplomacia social, política, él viene en esa diplomacia política, ¿no? Digámoslo así, como logrando el ecumenismo, la unidad, un solo gobierno en la voluntad. Todo esto está bajo el control de Dios. Nada de esto es por cuenta propia. Todo esto es controlado por Dios. Todo esto es permitido por Dios. O sea, ¿quién fue el que abrió el rollo? El Señor Jesucristo. Y le dijo, váyase, ¿no? Bueno.
Entonces, el anticristo es parte del plan de Dios, de nuestro Padre Celestial, para mostrarse ante Israel como el Mesías. ¿Mm? Entonces, esta será la herramienta de juicio de Dios sobre el Israel apóstata y sobre las naciones que han sido perversas y que no han querido recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, miremos Zacarías 11, 16, 17. Zacarías 11, 16, 17. ¿Quién lo tiene? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Yo lo encontré. 11, lo voy a leer, 16, 17. Dice, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. O sea, estas son profecías, ¿no? Que van a pasar. Entonces, ¿qué pasa en Romanos 13:1? En Romanos 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. El anticristo es un plan de Dios, ¿no? Bueno, entonces, el anticristo va a ser el más poderoso hombre que haya existido en la tierra, porque es poderoso en todo, en autoridad, en dinero, súper millonario, en ejército, va a tener el ejército más poderoso, poder para hacer milagros demoníacos, que muchas veces lo van a confundir, ¡ay, es un milagro! No, porque como tiene esa fachada, ¿no? De ángel de luz, pero es el mismo demonio. Entonces, va a ser una confusión con las personas que es el engaño, es la mentira, porque todo eso va a pasar por 3 años y medio. O sea, esa fachada le va a durar 3 años y medio, porque ya después de los 3 años y medio, el tipo se descubre, el tipo se quita la careta, pero va a ser esos 3 años y medio donde la gente va a decir, ay, qué rico, ya tenemos paz. Porque tenemos a este gran hombre que llegó por fin, llegó alguien que nos vino a salvar. Bueno, ese es el anticristo. Miremos Daniel 11:2. Daniel es súper importante leerlo cuando estamos estudiando Apocalipsis, porque en Daniel está casi todo el Apocalipsis ahí plasmado. Daniel 11:2. Dice, pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más, hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Ahí está hablando del anticristo.
Entonces, el anticristo va a tener también personas que lo van a adorar, personas que en cada nación él va a tener dominio, pero hay naciones que no le van a seguir el cuento. Entonces, él va a luchar contra esas personas. Entonces, ahí está en el Daniel 11:40, versículo 40, dice, cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. Entonces, esto es lo que va a hacer el anticristo. El falso profeta que está con el anticristo le ayudará a conquistar, le ayudará a hacer esa confederación de 10 naciones. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17, en el 13, todo eso lo vamos a ver, ¿no? El falso profeta, todos estos personajes que hay, pero enfoquémonos, estamos hablando de los sellos, enfoquémonos en el jinete del caballo blanco, el anticristo. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Él se va a exaltar a sí mismo, porque eso es lo que quiere, que lo adoren, que lo veneren, que sobre toda nación le digan y le hagan la venia, ¿no? Su política, ¿cuál va a ser? Una política antidios, por eso se llama anticristo, o sea, nada que ver con Dios, nada. Y en la persona que hable de Dios va a ser degollada. La persona que diga que es cristiana va a morir, porque el anticristo no va a querer nada que ver con Dios. Muchos cristianos van a morir, muchos. Mucho. Entonces, su política antidios va a exigir que lo adoren a él. De lo contrario, van a morir. Entonces, miremos eso en 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 de Tesalonicenses 2:4. Por eso es importante, por eso digo que es como una película de Netflix y saber cómo va a ser el proceso. Ya están matando muchos cristianos. 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Eso es lo que quiere el anticristo, que lo adoren y se adueñarse del templo de Dios y que las demás personas digan, ese es Dios. Allá es donde quiere llegar el anticristo. Entonces, va a ser una temporada de 3 años y medio de aparente paz antes de que comience la gran tribulación. Ahí en 2 de Tesalonicenses 5, del 2 al 3, 5, 2, 3. Es primera. Ay, perdón, ¿qué? Me perdí. Sí, es 5. primera. Sí, es primera porque no puede ser. El otro no tiene hasta el 5. El otro no tiene hasta el 5, entonces primera, 2. Porque ya saben, dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Cuando estén diciendo ya tenemos paz, es cuando más va a llegar la destrucción total. Entonces es esa aparente paz. Eso lo decía mi abuela. Mi abuela decía eso. Miremos Daniel. Miremos Daniel 9:27. Daniel 9:27. Quiero decir, ay, se paró el internet. ¿Me oyen? ¿Sí? Quiero decirles que esto no ha pasado.
O sea, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Esto es lo que va a pasar, lo que va a suceder. 9:27. Durante una semana, ese gobernante... Durante una semana... Léelo. Bueno, durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Ve? Ese es el anticristo. O sea, el tipo quiere ganarse a todo el mundo, pero por detrás está haciendo todo lo contrario. Cuando el anticristo declare que él es Dios, ocurrirá la abominación de la desolación al poner su imagen en el templo de Jerusalén. Miremos Daniel 8:13. Daniel 8:13. También hay algo que están diciendo sobre el tercer templo que están construyendo en Jerusalén. ¿Ya lo empezaron? Ya lo empezaron. Dice así: escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Y miremos Mateo 24:15, porque ahí el Señor nos lo había dicho. Mateo 24:15. ¿Quién lo tiene? 24:15. Yo lo tengo. Bueno. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Sigo. Los que estén en Judea. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Ese es el 16. Sí. Sigue leyendo. Que esté en la azotea, esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Entonces, todo eso va a pasar. Para que va a pasar cosas terribles, terribles, terribles. Ese es el primer sello, el jinete que va en el caballo blanco, el anticristo, que va a llegar con una fachada, una figura de diplomacia, de paz, de unidad, pero todo eso es falso, mentiras, porque es el hombre más cruel, inhumano, insensible, sin misericordia alguna. El tipo no va a tener nada de compasión por absolutamente nadie. Ese es el anticristo. Entonces vamos otra vez a Apocalipsis a leer el segundo sello. ¿A quién le tocó el segundo sello? Vamos a leerlo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. El caballo rojo. Ese caballo rojo está representando el poder, es el mismo Dios dándole el poder para quitar la paz y que traiga la guerra. Este jinete va a traer la guerra
Entonces miremos Mateo 24 del 6 al 7. Mateo 24 del 6 al 7. Dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, habrá rumores de guerra y el anticristo se va a presentar como un personaje que quiere la paz, pero es mentira, es falso y se va a desatar una gran guerra. ¿Qué pasa cuando hay guerra? Entonces se abre el tercer sello. ¿Quién tiene el tercer sello? ¿Quién lee? Bueno, léelo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? El cordero abre el sello y el jinete trae una balanza. La balanza en la mano está representando el peso que tiene que tener cada alimento que van a consumir las personas, porque como hubo guerra, en la guerra siempre va a haber hambre, va a haber pobreza. Esa va a ser la consecuencia de la guerra. Hay desolación, los campos están totalmente destruidos, las empresas están totalmente cerradas. Esa guerra trae pobreza, trae miseria, trae escasez de productos, trae hambre. Entonces, lo que está diciendo esa balanza en su mano es que se va a utilizar la balanza para pesar los alimentos que van a ser escaseados. Entonces, una voz que sale en medio de los 4 seres vivientes advierte 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. 1 kilo de trigo, o sea, lo que calculaban como consumo mínimo de una persona para comer a diario. La cebada, que es menos nutritiva, es necesario tener mayor cantidad, va a ser 3 kilos para consumir en un día. Entonces, las personas apenas alcanzarán para pagar el alimento y no tendrán mucho dinero. Habrá mucha hambre, habrá pestes. Después de la guerra habrá hambre. Entonces, la voz advierte al jinete que no afecte, fíjense, no afecte el vino y el aceite. ¿Por qué el vino y el aceite? ¿Qué relación tiene el vino y el aceite? Las personas que apenas pueden comprar un kilo de trigo o de cebada para hacer pan, no tendrán dinero para comprar vino ni comprar aceite. El vino y el aceite, bíblicamente hablando, están representando la sangre de Cristo, la unción del Espíritu Santo y son símbolos de bienestar. El vino, fíjate que Pablo le decía a Timoteo, no te olvides, tómate una copita de vino para esa indigestión que tienes en el estómago. Tómate tu copita de vino. ¿Y qué significa el aceite? El aceite es la unción, bienestar. Entonces, la gente no va a tener acceso a eso porque no va a haber dinero para comprar eso. Es ese tipo de productos que son costosísimos. Entonces, ahí está el anticristo. Luego viene la guerra. Después viene el hambre, ¿no? Es toda una secuencia que se va a producir. ¿Qué pasa con el 4 sello? ¿Quién le tocó el 4 sello? Versículo 7.
Creo que a Consuelo. Consuelito, ¿estás ahí? ¿Ah? Había le tocaba. Es que estaba en mudo, yo aquí leyendo. Ah, Yo le estoy leyendo. el versículo 7, sí. Ya voy. Okay. Okay. Cuando el Cordero seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Bueno, entonces ese caballo era un caballo amarillento, un caballo como verdoso amarillento, que simbolizaba la muerte, simbolizaba el infierno. Ustedes se han dado cuenta que las personas cuando están moribundas o están muertas tienen un color amarillento, verdoso, pálido, ¿no? Entonces el Cordero abre el cuarto sello y cuando el querubín dice ven, entra el jinete con el caballo amarillento, un color verdoso simbolizando los moribundos y los muertos. Entonces el jinete tiene la autoridad de parte de Dios para pasar por estas personas, para llevárselas al infierno, para llevárselas al Hades. Dios le dará potestad de matar a la cuarta parte de la tierra. Entonces, una cuarta parte de la gente va a morir de hambre, de pobreza, de pestes y de guerra. Entonces, perecerán también todas, muchas por ataques de las fieras. Ahí dice, por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Los animales también están con hambre y se van a comer a los seres humanos. O sea, el panorama no pinta muy bien. El quinto sello, ¿quién lo tiene? El versículo 9. Mayra, el micrófono. Cuando abrió el tercer sello, no es ese. El quinto, versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Ah, pues no me tocaba, yo era el versículo 5 y 7, alguien me lo robó. Entonces lee el 9. Yo tengo el 9, del 9 al 11. No, entonces Mayra el 9. Hola, Leti, ¿cómo estás? Lee el 9. A mí me tocaba el 4 y yo otra. El 9, pues. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en tu tierra? Y se les dieron vestidos blancos y se les dijo, descansen, que no veo ahorita, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces miren que aquí la escena... ¿Sigo? No, ahí ya, porque ese es el quinto sello. El quinto sello no se da ningún caballo, no hay ningún jinete, no se presenta en la tierra, se presenta en el cielo donde Juan está mirando, contempla debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio fueron degollados, por haber sido fieles a la palabra de Dios. Entonces, estas son personas que conocen a Cristo, pero que no fueron arrebatados. Eso era lo que yo les decía al principio.
O sea, cuando el Señor venga por nosotros, uno tiene que estar convencido de que va a venir por nosotros y no nos deja. O sea, y nosotros conocemos a Cristo y nos podemos quedar. Entonces, estas almas son esas personas. Conocen a Cristo, pero no fueron arrebatados en el momento en que el Señor vino. Entonces, por muchas razones no se las llevó. Entonces, personas que conocieron la palabra, pero no la obedecieron. O conocieron la palabra, pero eran simpatizantes, ¿no? Entonces, el falso profeta hará que todos sean marcados con una marca en la mano derecha o en la frente, aceptando que son súbditos del anticristo, ¿cierto? Eso está en Apocalipsis 13:16. Si estas personas que conocen a Cristo dicen, no, yo no me voy a poner ninguna marca, yo soy del Señor Jesucristo, yo no tengo ninguna simpatía con usted, los van a matar. Y al matarlo, esas son estas almas que están hablando en el cielo. Pero ¿qué pasa con estas almas? Que estas almas le están diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? O sea, allá en la tierra hay más personas que te conocen y ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Entonces el Señor llega y les da como una, diciéndole, está bien, ustedes se van a vestir de blanco, es el símbolo de la salvación, es el símbolo de que son justificados, ¿no? Y eso es lo que significa el vestirse de blanco, la justificación y el acceso a la eternidad con Cristo. Entonces el Señor les dice que descansen un ratico porque todavía faltan más hermanos que van a sufrir lo mismo que ellos por negarse a ser marcados. Y eso lo miremos en Mateo 24, 9 al 12. Mateo 24 del 9 al 12. Mateo 24, perdón. Del 9 al 12. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bien, mija, gracias a Dios. Estábamos ocupaditos y corriendo yo. Ay. Tan linda. 24 del 9 al 12. ¿Qué dice? Yo lo tengo. Bueno, léelo. ¿Leo? Sí. Bueno, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Algunos se van a mantener firmes y entonces pues van a ser degollados. Otros no, otros van a perder la fe y van a dejar que se ponga la marca del anticristo, ¿sí? Ahora vamos, ¿sí? Vamos. Perdón, con desde que Cristo vino, matan cristianos por ser cristianos. Estamos hablando de la segunda venida, o sea, estamos hablando de... Sí, pero yo digo que desde que él vino la primera vez. Pero sí, estamos hablando desde la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el sexto sello? ¿A quién le tocó? A mí, ¿cierto? El sexto sello. Cuando vi que el versículo 12, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra,
los magnates, los jefes militares, los ricos y los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Este es el sexto sello. Va a haber un gran terremoto. O sea, si hemos visto terremotos, este va a ser el gran terremoto. Cuando el Cordero abre este sello, el sol se va a poner negro, se va a oscurecer como si se hubiera vestido de luto. El terremoto produce esa oscuridad y la luna se va a transformar en roja como la sangre. Y eso lo decía Joel. Miremos Joel. Y otra persona que busque Joel 2:10 y otra persona que busque Isaías 13:10 y otra persona que busque Ezequiel 32 del 7 al 8. Entonces vamos a buscar Joel 2:10. Yo lo tengo. Ah, listo. Léelo. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Amén. Isaías 13:10. Isaías 13:10. Yo lo tengo. Bueno. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Ezequiel 32 del 7 al 8. Ezequiel 32 del 7 al 8. Yo lo tengo. Bueno. 32 del 7 al 8. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube y la luna no te dará luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Isaías 34:4 dice así: se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera, que fue lo que vio Juan. ¿Ves? Entonces, todo esto va a pasar. Una lluvia de estrellas, volcanes en erupción, tsunamis, terremotos. Va a haber una cantidad de fenómenos cósmicos inesperados que nadie sabe de dónde vienen. ¿Y qué va a pasar con las personas? Aquí dice reyes, magnates, pobres, ricos, militares, poderosos, esclavos, libres, todos se van a tratar de proteger, se van a tratar de esconder para protegerse. Espérate, de proteger en las cuevas, en los huecos de las rocas. Y como hay tanto temor, tanta terror, porque todo lo que está, si ustedes ven esa película es terrible, espantosa. Entonces, el terror de ellos va a hacer que hablen a las montañas y que digan, mátennos, o sea, ya acaben con nosotros. Pero una de las cosas que dice en Apocalipsis, ya al final del versículo 6, es que van a clamar que los maten, pero también van a reconocer por qué y de dónde viene todo eso. Y se van a dar cuenta que es el único Cordero, el Dios, el Cristo, el que está haciendo justicia. Porque hay que reconocer que Dios es amor, pero también Dios castiga, corrige y enjuicia a las personas que no han estado con Él.
en orden. Entonces van a reconocer que habrá un juicio de Dios en el cual no creyeron, en el cual hicieron mofa del Dios. Miremos segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro 2:4. ¿Quién lo tiene? 3:4. Segunda de Pedro 3:4. Yo lo tengo. Bueno. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Eso se va a cumplir, eso se va a dar. Yo les tenía aquí, espérate a ver si puedo. ¿Cómo empezó Apocalipsis? Si nosotros nos damos cuenta, Apocalipsis es todo un proceso. Desde el primer capítulo hasta el 6 que hemos estado leyendo, el Señor nos ha llevado paso por paso a que examinemos nuestro comportamiento, primero, a que examinémonos como iglesia, como personas hijas de Él, como novias de Él, a mantenernos puras, sanas, santas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, si nosotras seguimos ese proceso, fíjate, hace 8 días que estábamos hablando del rollo escrito y el cordero. O sea, que nos era invitando a la adoración, a la alabanza, a la oración constante, permanente, que todas esas oraciones son las que van a llegar al Señor, que esa alabanza al Señor lo va a deleitar. ¿Te vas? Entonces, cuando llegamos aquí a este punto del capítulo 6, o sea, es como diciendo, si ustedes han hecho todo ese proceso, se han hecho todo ese procedimiento, o sea, de aquí en adelante ustedes van a estar conmigo, ¿no? Como dice Hedy, más aterrador es como de trabajo, o sea, de preparación. El Apocalipsis es todo un proceso de preparación del alma, del cuerpo, de nuestra relación con Dios. Y si nosotros nos ponemos a detallar capítulo por capítulo, es Dios dándonos todo así con cucharita, como venga mijita, venga le doy para que aprenda, venga mijita, con una ternura y una paciencia, porque el Señor nos tiene mucha paciencia, porque todo lo que hacemos todos los días y el Señor todavía nos dice, tranquila mi amor, tú eres linda, preciosa, y le da unos besitos y todo. Pero entonces es nosotras cómo estamos actuando, qué estamos. Y la idea es que somos del bando de Cristo, o sea, nosotros no estamos en la mitad, no estamos del otro lado, estamos en el bando de Cristo, y Cristo nos tiene protegidos. Entonces, bueno. Y esto cada vez se parece, les decía yo, esto es como una película de Netflix donde uno no se quiere perder el siguiente capítulo porque cada capítulo empieza como muy suavecito, muy color rosa y todo y se va poniendo, uy, ¿esto qué pasó aquí? Entonces, cada capítulo pero la victoria es del Señor Jesucristo. O sea, el final es hermoso, el final es espectacular. Eso es, mejor dicho, eso es lo máximo. Entonces, bueno,